Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Hola, me llamo Mimi. I love London. Podrían juzgarla. Por eso no le contó nada a nadie. Si lo hiciera, no le creerían, porque no creían en la realidad. Pero ella, que vivía en Londres, donde hay fantasmas en los callejones oscuros, sabía la verdad. Su día, un viernes, había sido igual que los demás. Las cosas no pasaron sino hasta el sábado en la noche, pero el viernes lo hizo todo igual que siempre. Aunque la atormentaba un horrible recuerdo. Cuando era chica, como a los 7 años de edad, jugaba al marido y la mujer con su primo Jack en la cama grande de su abuela. Y los dos hacían de todo por tener hijitos, sin lograrlo. No había vuelto a ver a Jack ni tenía ganas. Si ella era culpable, él también. Soltera, claro. Virgen, claro. Vivía sola en un ático de Soho. Ese día había comprado comida, frutas y verduras, porque para ella comer carne era un pecado. Cuando pasaba por Piccadilly Circus y veía a las mujeres esperando hombres en las esquinas, solo le hacía falta vomitar. Y para colmo por dinero. Era insoportable. Y esa estatua de Eros allí, indecente. Después de comer fue al trabajo. Era una mecanógrafa perfecta. Su jefe nunca la miraba y afortunadamente la trataba con respeto. Le decía Miss Algrave. Su nombre de pila era Ruth y descendía de irlandeses. Era pelirroja, llevaba el pelo recogido en la nuca en un chongo severo. Tenía muchas pecas y la piel tan clara y fina que parecía seda blanca. Sus pestañas también eran pelirrojas. Era una mujer hermosa. Estaba muy orgullosa de su físico. Tenía buen cuerpo y era alta, pero nadie nunca le había tocado los senos. Solía cenar en un restaurante barato allí mismo en Soho. Comía macarrones con salsa de tomate y nunca había entrado en un pub. Le daba náuseas el olor a alcohol cuando pasaba cerca de alguno. Se sentía ofendida por la humanidad. Cultivaba geranios rojos que eran una gloria en primavera. Su padre había sido un pastor protestante y su madre aún vivía en Dublín con el hijo casado. Su hermano estaba casado con una verdadera perra que se llamaba Tutsi. De vez en cuando, Miss Algrave escribía alguna carta para quejarse al Time y se la publicaban. Le daba mucho gusto ver su nombre. Sincerely, Ruth Algrave. Se bañaba solo una vez a la semana, los sábados. Para no verse el cuerpo desnudo, no se quitaba los calzones ni el brasier. El día que pasaron las cosas era sábado, así que no tenía trabajo. Se despertó muy temprano y se tomó un té de jazmín. Luego rezó. Luego salió a tomar aire. Cerca del Savoy Hotel casi la atropellaron. Habría sido terrible que eso le hubiera sucedido y que se hubiera muerto, porque entonces no le habría pasado nada aquella noche. Fue a su ensayo de canto coral. Tenía una voz armoniosa. The Baffer King composing hallelujah. 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 Sí, era una persona privilegiada. Luego fue a comer y se permitió pedir camarones. Estaban tan ricos que parecían un pecado. Entonces se dirigió a Hyde Park y se sentó en el pasto. Llevaba una Biblia para leerla, pero que Dios la perdonara. El sol estaba tan gallardo, tan rico, tan caliente que no leyó nada. Se quedó ahí nada más, sentada en el suelo, sin valor para acostarse. Trató de no mirar a las parejas que se besaban y acariciaban sin la más mínima vergüenza. Después se fue a su casa,
regó las begonias y se bañó. Luego visitó a la señora Cabot, que tenía 97 años. Le llevó un trozo de pastel con pasas y tomaron el té. Miss Aldclyffe se sentía muy feliz, aunque... Bueno, a las 7 volvió a su casa. No tenía nada que hacer, entonces tejió un suéter para el invierno, de un color esplendoroso, amarillo como el sol. Antes de dormirse tomó más té de jazmín con galletas. Se lavó los dientes, se cambió de ropa y se metió en la cama. Ella misma había hecho y colgado sus cortinas de gasa. Era mayo. Las cortinas ondeaban con la brisa de aquella noche tan singular. ¿Singular por qué? No lo sabía. Leyó un rato el periódico de la mañana y apagó la lámpara de cabecera. Por la ventana abierta veía la luz de la luna. Era una noche de luna llena. Suspiró mucho, porque era difícil vivir sola. La soledad la aplastaba. Terrible, no tener ni una sola persona con quien hablar. Era la criatura más solitaria que conocía. Hasta la señora Cabot tenía un gato. Ruth Aldclyffe no tenía ningún animal. Eran demasiado bestiales para su gusto. Ni televisión, por 2 motivos. No le alcanzaba el dinero y no quería estar viendo esas indecencias que salían en la pantalla. En la televisión de la señora Cabot había visto a un hombre besando a una mujer en la boca, por no hablar del riesgo de transmisiones de microbios. Si pudiera, escribiría todos los días una carta para quejarse al Time. Pero, al parecer, de nada servía quejarse. La desvergüenza estaba en el aire. Ya hasta había visto a un perro con una perra. Quedó impresionada. Pero si así lo quería Dios, pues que así fuera. Aunque a ella nadie la tocaría nunca, pensó. Disfrutaba la soledad. Hasta los niños eran inmorales. Los evitaba. Y lamentaba mucho haber nacido de la incontinencia de su padre y de su madre. Le daba pudor que no hubieran tenido pudor. Como dejaba arroz crudo en la ventana, las palomas iban a visitarla. A veces se metían en su cuarto. Eran enviadas de Dios, tan inocentes, arrullando. Aunque era un poco inmoral su arrullo, pero menos que ver mujeres casi encueradas en la televisión. Al día siguiente, sin falta, escribiría una carta para quejarse de las malas costumbres de esa ciudad maldita que era Londres. Cierta vez, llegó a ver una fila de drogadictos junto a una farmacia, esperando el turno para que les aplicaran su dosis. ¿Cómo podía permitir la reina aquello? Misterio. Escribiría una carta más para denunciar a la reina misma. Escribía bien, sin errores gramaticales, y lo pasaba en limpio en la máquina de la oficina cuando tenía un rato libre. El señor Clarkson, su jefe, elogiaba mucho las cartas que le publicaban. Incluso le dijo que algún día podría llegar a ser escritora. Ella se sintió orgullosa y se lo agradeció mucho. Así estaba, acostada en la cama, con su soledad. Pero el aunque... Entonces sucedió. Sintió que por la ventana entraba una cosa que no era una paloma. Tuvo miedo. Dijo muy fuerte, ¿quién es? Y la respuesta llegó en forma de viento. Soy un yo. ¿Pero quién eres tú? Preguntó trémula. He venido de Saturno para amarte. Pero si no veo a nadie. Lo importante es que me sientes. Y sí, lo sentía. Tuvo un escalofrío electrónico. ¿Cómo te llamas? Preguntó temerosa. Poco importa. Pero quiero llamarte por tu nombre. Llámame Ixtlan. Se entendían en sánscrito. Su contacto era frío como el de una lagartija. Le daba escalofríos. Ixtlan llevaba en la cabeza una corona de víboras entrelazadas, mansas por el terror de poder morir. El manto que le cubría el cuerpo era del más dolido color morado. Era oro corriente y púrpura coagulada. Dijo, quítate la ropa. Ella se quitó el camisón.
La luna estaba enorme dentro del cuarto. Ixtlán era blanco y pequeño. Se acostó a su lado en la cama de hierro y le acarició los senos con las manos, rosas negras. Ella nunca había sentido lo que sintió. Era demasiado rico. Temía que se acabara. Era como si un lisiado lanzara al aire su bastón. Se puso a suspirar y le dijo a Ixtlán: «Te amo, mi amor, mi gran amor». Y sí, sucedió. Ella no quería que se acabara nunca. Qué rico era, Dios mío. Quería más y más y más. «Acéptame», pensaba ella. O entonces, «te me ofrezco». Era el dominio del aquí y ahora. Le preguntó: «¿Cuándo vuelves?». Ixtlán respondió: «La próxima luna llena». «Pero no puedo esperar tanto». «Así es esto», dijo él hasta con cierta frialdad. ¿Voy a tener un bebé? No. Pero te voy a extrañar muchísimo. ¿Cómo le hago? Úsate. Él se levantó, le besó castamente la frente y se fue por la ventana. Ruth se puso a llorar bajito. Parecía un triste violín sin arco. La prueba de que todo aquello había sucedido de verdad era la sábana manchada de sangre. La guardó sin lavarla y podría mostrársela a quien no le creyera. Vio nacer la madrugada, toda rosa. En el fog, los primeros pajaritos empezaban a trinar con dulzura, todavía sin alborozo. Dios iluminaba su cuerpo. Pero como una baronesa von Bleach, nostálgicamente reclinada en el dosel de satín de su lecho, fingió tocar la campanilla para llamar al mayordomo que le llevaría el café caliente, fuerte, fuerte. Lo amaba y esperaría ardientemente la próxima luna llena. No quiso bañarse para no quitarse de encima el sabor de Ixtlán. Con él no había sido un pecado, sino una delicia. No quería escribir ninguna carta para quejarse. Ya no se quejaría. Y no fue a la iglesia. Era una mujer realizada. Tenía un marido. Entonces, el domingo, a la hora de comer, pidió filet mignon con puré de papas. La carne sangrienta estaba buenísima. Y tomó vino tinto italiano. Era realmente una privilegiada. Había sido elegida por un ser de Saturno. Ella le preguntó por qué la había elegido. Él le dijo que porque era pelirroja y virgen. Se sentía bestial. Ya no le daban asco los animales. Que se amaran era lo mejor que había en el mundo. Y esperaría a Ixtlán. Volvería. Lo sé, pensaba ella. Tampoco le daban asco ya las parejas de Hyde Park. Sabía cómo se sentían. Qué rico era vivir. Qué rico era comer carne sanguinolenta. Qué rico era tomarse un vino tinto italiano bien astringente que le amargaba y restringía un poco la lengua. Ya no era apta para menores de 18 años. Y lo gozaba, babeaba de gusto por eso. Como era domingo, fue al coro. Cantó mejor que nunca y no le sorprendió que la eligieran como solista. Entonó su aleluya así. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Después fue a Hyde Park y se acostó en el pasto tibio,
Abrió un poco las piernas para que le entrara el sol. Ser mujer era una cosa soberbia. Solo las mujeres lo sabían. Pero, pensó, ¿tendré que pagar un precio muy alto por mi felicidad? No le molestaría. Pagaría todo lo que hubiera que pagar. Siempre había pagado y siempre había sido desdichada. Y ahora se acababa su desdicha. Ixtlán, vuelve pronto. Ya no puedo esperar. Ven, ven, ven. Pensó, ¿le habré gustado porque soy un poco estrábica? Se lo preguntaría la próxima luna llena. Si era por eso, ni qué dudarlo. Se esmeraría y se volvería completamente visca. Ixtlán, voy a hacer todo lo que tú quieras que haga. Pero se moría de nostalgia. Vuelve, my love. Sí, pero hizo una cosa que era una traición. Ixtlán sabría comprenderla y perdonarla. A fin de cuentas, una tenía que arreglárselas, ¿no? Pasó lo siguiente. Como ya no aguantaba, fue a Piccadilly Circus y se acercó a un hombre greñudo. Lo llevó a su cuarto. Le dijo que no hacía falta que le pagara, pero él insistió y antes de irse dejó en el buró toda una libra. Lo cierto es que ella andaba necesitada de dinero, pero se puso furiosa cuando él no quiso creerle. Le mostró, casi le restregó en las narices, la sábana manchada de sangre. Él se burló. El lunes en la mañana tomó la decisión. Ya no trabajaría como mecanógrafa. Tenía otros dones. Al diablo con el señor Clarkson. Iba a quedarse en las calles y a llevar hombres a su cuarto. Como era buena en la cama, le pagarían muy bien. Podría beber vino italiano todos los días. Tenía ganas de comprarse un vestido súper rojo con el dinero que el greñudo le había dejado. Llevaba suelta la cabellera densa, que era un espectáculo de tan pelirroja. Parecía un aullido. Había aprendido que valía mucho. Si el hipócrita del señor Clarkson quería que trabajara para él, tendría que ser de una manera muy distinta. Antes se compraría el vestido rojo escotado y luego iría a la oficina y por primera vez en la vida llegaría a propósito muy tarde y le diría a su jefe: «Basta de mecanografía, no seas hipócrita, ¿sabes qué? Vente a la cama conmigo, desgraciado, y además págame un buen salario, codo». No tenía duda de que aceptaría. Estaba casado con una mujer pálida e insignificante, Joan, y tenía una hija anémica, Lucy. Se va a dar un banquete conmigo ese hijo de perra. Y cuando viniera la luna llena, se haría un baño purificador de todos los hombres y quedaría lista para su festín con Ixtlán. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres.